Bueno, pues empezamos y, si os parece, retomamos la jornada, el foro. Ya para acabar, tenemos esta mesa sobre abogacía de derechos humanos. Hemos querido reunir a 4 profesionales que están en el día a día de los derechos humanos, y yo creo que es un lujo contar con 4 personas. Una de ellas, Paloma García, de Fundación Raíces, no ha podido acompañarnos por un inconveniente de última hora presencialmente, pero está online después de arreglar los problemas técnicos. Y a mí me interesaba mucho, en el marco del proyecto, pues hablar de quienes están en el día a día de la protección de los derechos humanos, también porque, como comentaba, uno de los objetivos del proyecto es establecer pues procesos de escucha y de aprendizaje mutuo, y por lo tanto también saber qué es lo que hace falta y qué es lo que podemos aprender desde la academia, ¿no? En concreto, y en relación con el trabajo en el que ha destacado la magistrada Gloria Pollatos, a la que acabamos de escuchar, pues en ella han destacado el uso de 3 instrumentos o de 3 perspectivas, ¿no? La perspectiva de género, la perspectiva de infancia y la perspectiva de discapacidad, y por eso también los abogados y abogadas que nos acompañan en esta mesa pues son precisamente especialistas en esos 3 ámbitos: género, infancia y discapacidad, ¿no? Y representan pues a 4... Ahora se ha ido el micro. ¿Me oís? A ver. ¿Ahora? No. Este sí. Vale. Bueno, decía que representan a 4 entidades o 4 espacios que sin duda se han consolidado hoy en día en el panorama de derechos humanos en España, ¿no? Los voy a presentar uno por uno a ellas y a él, tanto a la persona como a la entidad en la que trabajan, en la que ejercen su labor. En primer lugar está Paloma García de Viedma. Ella es abogada y coordinadora del programa de defensa jurídica de la Fundación Raíces. Tiene más de 20 años de experiencia en litigación en el ámbito civil y está especializada en las necesidades y los derechos de la infancia y de la adolescencia. La Fundación Raíces es una organización privada sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que tiene casi 3 décadas de trayectoria en el acompañamiento social y en la defensa de los derechos de la infancia y la juventud en situación de vulnerabilidad. Trabaja para garantizar la protección y el acompañamiento jurídico y oportunidades reales de integración social y laboral a menores y jóvenes que carecen de apoyo familiar en España, ¿no? Y han conseguido además dictámenes muy importantes en el Comité de Derechos del Niño, que condenan a España, sobre todo en casos de infancia migrante no acompañada. Daniel Toda Castán es especialista en análisis jurídico y en litigio estratégico en la Fundación Save the Children. Él es doctor en Derecho, además, por la Universidad Alemana de Ciencias de la Administración de Espira, y además ha sido anteriormente técnico de asuntos europeos e internacionales en el Arateco, que es el defensor del pueblo vasco. Save the Children pues probablemente necesita poca presentación. Es un movimiento internacional fundado en 1919, que surge para socorrer a la infancia víctima en la Primera Guerra Mundial y que está en España presente desde 1990. Es una organización de referencia en infancia y además desde hace poco tiene esta línea de litigio estratégico, de la cual Daniel es su responsable.
A mi izquierda tengo a Paloma Torres, que es abogada especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con un enfoque particular en derechos de la infancia, género e interseccionalidad, así como en migraciones y asilo. A lo largo de su trayectoria, Paloma ha trabajado en distintas ONGs, desempeñándose en labores de abogacía, investigación y trabajo sobre el terreno. Actualmente es cofundadora de Medusa, Derechos Humanos, es una firma de abogacía y consultoría especializada en derechos humanos, que va a cumplir ya 4 años de andadura, pero 4 años que han sido muy intensos, porque nos hemos encontrado en muchos sitios, en muchos foros, y además han conseguido éxitos que luego dirá, que luego contará Paloma, por ejemplo, en violencia obstétrica o en otros casos. Y a mi derecha, por fin, tengo a Inés de Araoz, que forma parte del equipo de dirección de Plena Inclusión y que además coordina el área jurídica y la incidencia en la organización. Plena Inclusión es una entidad de referencia en lo que tiene que ver con derechos de las personas con discapacidad y particularmente con discapacidad intelectual y del desarrollo, con implantación en todo el territorio nacional, que tiene 17 federaciones autonómicas, así como 3 entidades de ámbito nacional. Plena Inclusión trabaja desde el modelo social y de derechos humanos de las personas con discapacidad y su trabajo viene marcado por el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a organizar esta mesa redonda en 4 bloques de preguntas a los que ellas y él van a responder aproximadamente pues en 3-4 minutos, de forma breve. Entonces, la primera pregunta que yo os quería plantear es, muy fácil, si podéis presentar el trabajo de vuestra organización o de vuestro despacho, haciendo hincapié en los derechos que trabajáis y en los instrumentos internacionales que utilizáis, así como pues que nos contéis algún caso relevante o de éxito que habéis llevado últimamente. Tiene la palabra Paloma García, de Fundación Raíces. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. ¿Me oís bien? Sí, vale. En primer lugar, disculpas porque me he tenido que quedar en Madrid por un imprevisto familiar y siento muchísimo haberme perdido la jornada que prometía estar interesantísima. Y como me das 3 minutos para contar un montón de cosas, pues voy directa. Fundación Raíces, bueno, ya lo has presentado tú un poco antes, ¿no? Nosotras nos dedicamos a dar un acompañamiento integral a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad, sin protección familiar y cuando sus derechos son vulnerados por las administraciones públicas, ¿no? Entonces, así, el proyecto de defensa jurídica sobre todo se centra en la defensa y el acompañamiento, el asesoramiento de menores de edad y jóvenes hasta 25 años que no tienen protección familiar, bien porque son jóvenes migrantes que han llegado sin esta protección familiar a España, bien porque se trata de niños que han sido retirados de su entorno familiar y tutelados por una administración. Y la defensa jurídica siempre la damos en relación con problemáticas que implican que ha habido una vulneración de derechos por parte de una administración pública. Nunca en conflictos entre particulares, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, en este marco, ¿cuáles son los instrumentos de derecho internacional que más empleamos o que más invocamos? Bueno, nuestro marco de actuación está guiado absolutamente por la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Es un poco, digamos, el eje que nos vertebra, ¿no? Los derechos que defendemos y la actuación que llevamos a cabo siempre va por ahí. También, pues bueno, evidentemente el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues también nos atraviesan, pero digamos que la Convención de Derechos del Niño es el eje vertebrador. Y por contar algún caso, tú has mencionado antes que hemos llevado muchos casos al Comité de Naciones Unidas, ¿no? Y digamos que son quizá los más recientes y los más conocidos hoy en día, pero yo me voy a, como esos ya los has mencionado tú, pues quiero mencionar lo que fue el primer litigio estratégico del equipo jurídico de Raíces, al que llegamos realmente, pues por casualidad, quiero decir, sin haber teorizado antes con lo que era un litigio estratégico y que queríamos llevar esa línea de defensa. Hoy sí tenemos muy claro, ¿no? que nuestra actividad se divide en 2 partes. Uno es la intervención directa con el chaval o
o la chavala a la que estamos atendiendo, y otra es la búsqueda de cambios estructurales para que se beneficien todos aquellos niños y jóvenes que no podemos atender, ¿no? A los que no llegamos. Y ahí sí que pues combinamos la defensa del caso concreto con la formación, sensibilización, litigio estratégico, incidencia política, pero esto lo tenemos estructurado ahora. En el año 2000, cuando se inicia más formalmente el proyecto jurídico, esa visión no estaba. Estaba la defensa del caso concreto, de cada caso concreto que llegaba a las manos del equipo. Y lo que sí que había siempre era una vocación de litigar hasta el final, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, hasta que se consiguiera el objetivo. Y así, pues con los primeros casos que se llevaron, que fueron repatriaciones de menores de edad sin un procedimiento establecido, sin garantía jurídica, sin defensa letrada, ¿no? Eran niños tutelados extranjeros a los que se repatriaba a su país de origen sin un procedimiento establecido y sin defensa. Y litigando esos procedimientos se llegó hasta el Tribunal Constitucional y se obtuvo ahí el abogado Nacho de la Mata, que era el que lideraba, el que creó el proyecto jurídico, obtuvo 2 pronunciamientos en los que, basándose en la Convención de Derechos del Niño, el Tribunal Constitucional pues desarrolló el derecho a ser oído del menor, a ser debidamente tenido en cuenta y el acceso a la jurisdicción, anuló los procedimientos de repatriaciones sobre los que versaban estos casos, y esto sí produjo un cambio notable a raíz de estas 2 sentencias, que son de 2008. Hubo un cambio en la ley de extranjería, se estableció en la ley un procedimiento con las debidas garantías, ¿no? Entonces, digamos que es el que marca el antes y el después de nuestra forma de actuación, en la que ahora ya sí siempre tenemos en mente un poco el litigio estratégico y el cambio estructural que buscamos. Y no sé si me ajusta al tiempo, más o menos. Perfecto, muy bien, gracias, Paloma. Pues ahora, Daniel, sí. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. La verdad es que yo aquí estoy un poco de topo, porque abogado no soy, no he ejercido nunca. Y además Save the Children es una novata en esto de litigar, y en una organización de este tamaño la verdad es que no es fácil sacarlo adelante, porque suscita muchos miedos. Quizás lo hablaremos después. Como resultado de esta juventud, pues bueno, puedo ir muy a lo concreto. Hasta ahora, entre los casos ya terminados y los que están en curso, han sido 7. 4 en materia de infancia migrante no acompañada. 3 de ellos son casos individuales de niños afectados por determinadas decisiones. 1 es una impugnación de determinados aspectos del nuevo reglamento de extranjería. Tenemos otro en materia de protección, y es pues la impugnación de la orden de una comunidad autónoma que, en nuestra opinión, desarrolla de manera muy insuficiente la figura de la coordinación de bienestar en los centros educativos, que es una figura introducida por la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia contra la Violencia, la LOPIVI, ley muy larga, que está prevista para ejercer en los centros educativos una función de prevención y de abordaje de situaciones de violencia. Queda en manos su desarrollo de las comunidades autónomas. Casi todas, a nuestro entender, lo han hecho de manera insuficiente, y hubo una a la que por temas procesales pudimos pillar, y tenemos la esperanza de que la sentencia pueda servir de ejemplo para las demás. Tenemos también recién iniciado un caso relativo a la prestación del ingreso mínimo vital, una familia con 3 niños muy pequeños a la que le reclaman que devuelva una cantidad muy alta, sin tener en cuenta interés superior del menor, ni siquiera en lo poquito que se refleja este principio en la propia ley del ingreso mínimo vital. Y el que a mí más me gusta, que es nuestro juicio por el clima, que lo llevamos con 4 entidades más de medio ambiente, en el que impugnamos que el objetivo de reducción de emisiones que se ha planteado el Estado español es insuficiente para cumplir con el Acuerdo de París, para cumplir con los derechos humanos, y que además se ha hecho sin ninguna participación de la infancia y sin tener en cuenta cómo el cambio climático afecta a la infancia de una manera más intensa. Y aquí, para ya hacer lo segundo, hemos utilizado muchísimo la observación general número 26 del Comité de Derechos del Niño,
pero como podéis ver, como nos dedicamos a temas muy diversos, ¿qué instrumentos internacionales utilizamos? Pues aparte de la Convención de Derechos del Niño, todo aquel que nos sirva de algo lo utilizamos. Yo personalmente tengo mucho interés en sacarle partido a la Carta Social Europea y a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que creo que la Judicatura todavía no tiene muy claro cuándo se aplica y cuándo no, que es una cuestión compleja, pero siendo Unión Europea es lo que tiene más mordiente, lo que da más miedo y lo que creo que puede ayudarnos más. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Paloma. Bueno, pues me sumo a los agradecimientos. Nosotras un poco la diferencia desde Medusa es que no somos una entidad social, somos un espacio de abogacía y consultoría que lo que aboga es por, bueno, de alguna manera profesionalizar en el ámbito de las firmas legales la especialización en derechos humanos, ¿no? Que como veremos después también es un reto. No solo se ha hablado mucho de formación a la judicatura, pero también es importante la formación a los propios y al estudiantado en derecho, que ahí la parte de derecho internacional parece que es algo de un curso, algo que está un poco alejado, y derecho internacional público, ya ni nos metemos en derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Nosotras hablamos de que somos un espacio de abogacía y consultoría, pero cuando hablamos de abogacía no necesariamente hablamos solamente de llevar casos ante Tribunal Europeo, comités de Naciones Unidas, que también, o a jurisdicciones tipo constitucional, donde se habla más en terminología de derechos humanos, derechos fundamentales, sino que también entendemos que el derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho plenamente aplicable que se puede utilizar desde el principio y que no solo enriquece a los casos, sino que además te permiten luego invocarlos en el futuro, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto luego se tiene que aterrizar en el ámbito de lo contencioso administrativo, de lo penal, de lo civil menores, ya otros civiles me quedan un poquito más lejos, ¿no? Entonces, entendiendo esto como una perspectiva y una metodología, tampoco diría que utilizamos solo determinados instrumentos jurídicos, porque entendemos que los derechos humanos tienen que tener una perspectiva interseccional sí o sí, ¿no? Y que eso luego también lo desarrollaremos en los retos y en cómo hacer estas interpretaciones. Cuando llega un caso de un niño o niña que está siendo víctima de violencia en un marco de violencia de género en sus casas, ¿no? No podemos hablar solo de la Convención de Derechos del Niño. Aquí entran muchas más cosas. También si es una niña o si es racializada o si tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, nosotras entendemos que tenemos que tener todos estos planteamientos en cuenta. Algo que luego los organismos de Naciones Unidas no nos ponen nada fácil, porque tenemos que ir a uno o a otro, ¿no? Que están empezando ahora a hacer observaciones conjuntas, a hacer pronunciamientos de este tipo. Pero bueno, un poco como ejemplos, que no sé si son éxito o no éxito, pero sí que es verdad que tenemos una agenda un poco clara de cosas que queremos poner encima de la mesa. Bueno, esto fue previo a Medusa, pero nosotras hemos formado parte del equipo jurídico que ha conseguido los 3 dictámenes de Naciones Unidas del Comité CEDAW sobre violencia obstétrica, y ahora estamos intentando ejecutar a nivel nacional, que ya veremos después cómo lo estamos consiguiendo o, bueno, no consiguiendo. Pero no hay que irse ahí. Ahora mismo tenemos pendientes de sentencia en un recurso de amparo en el Constitucional un tema de estereotipos de género y de violencia obstétrica. Tenemos pendiente de sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos otro tema de violencia obstétrica, pero más relacionado con una detención ilegal por inducir una mujer que quería dar a luz en su casa. Hubo una orden judicial en la que se la detuvo y se la obligó a parir en un hospital. Pero bueno, también tenemos casos mucho más de terreno, ¿no? Que tiene que ver con darle un cambio de enfoque, ¿no? Pues por ejemplo, una denegación de un visado, ¿no? Que podría ser, bueno, pues esto es un tema de extranjería básico, ya, pero ¿y si la denegación del visado es por una discriminación racial? Entonces tenemos que meterle este enfoque de derechos humanos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay una expulsión de un hombre, ¿no? En el que solamente se valora si está en situación irregular, si tiene antecedentes penales, y no se tiene en cuenta el interés superior de su hijo o su hija que está en España, ¿no? Entonces hay que darle la vuelta y hay que tratar de poner el enfoque en ese ámbito, ¿no? Entonces, bueno, también en el área de consultoría consideramos que son éxitos el sacar adelante informes, ¿no? De contenido en derechos humanos
que puedan utilizar otras entidades para hacer incidencia política, ¿no? Hace poco hicimos un informe para también Save the Children que tenía que ver con explotación sexual infantil online, ¿no? Y con eso ellos están haciendo un trabajo enorme de incidencia para poder ¿no? poner sobre la mesa este tipo de situaciones. O, por ejemplo, estamos apoyando a la administración pública, que no siempre hay que ir en contra de la administración pública, aunque somos bastante combativas ahí. Les estamos apoyando en redacción de leyes, ¿no? Pues la propuesta de ley de violencia vicaria, ley de trata. Entonces, de alguna manera, poder también asistir y dar formaciones a administración pública, a colectivos sociales. Pues, por ejemplo, antes hablábamos de la LOPIBI, ¿no? Nos parece un éxito el que haya entidades sociales o comunidades autónomas que nos llamen para entender cuáles son sus obligaciones en materia de la LOPIBI. Sería como una especie de compliance en materia de derechos de la infancia, ¿no? Entonces, bueno, entender cómo los derechos humanos, que parece que están ahí tan alejados en el derecho internacional, son perfectamente aterrizables y aplicables a cada uno de nuestros servicios, pasos y cada una de nuestras interpretaciones. Estupendo, gracias Paloma. Inés. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, pues como ha dicho José, Plena Inclusión es una organización representativa de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y nosotros trabajamos desde el modelo de derechos humanos de manera integral, es decir, los derechos empiezan por la vida de cada persona. Y entonces nosotros tenemos un poco que intentar garantizar eso, ¿no? Y además son tanto los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo como con sus familias, ¿no? Abarcamos todos los derechos y todas las etapas de la vida, desde la atención temprana, la educación inclusiva, la accesibilidad, la vida independiente e incluida en la comunidad, el empleo, el acceso a la justicia, etcétera, ¿no? Y principalmente trabajamos desde el enfoque de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención está incluida dentro de nuestros estatutos como el marco en el que debemos de trabajar como organización, ¿no? Entonces, a veces sí es verdad que lo hacemos en conexión con otros instrumentos, pero lo cierto es que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad se aprueba, bueno, o de alguna manera se elabora en el año 2006, pero entra en vigor en el año 2008 y es una convención que, bueno, decir que se aplica, o sea, se aprueba en el año 2008 y el resto de instrumentos internacionales, ni siquiera los tratados, ni siquiera las observaciones generales, contienen referencias a las personas con discapacidad. Entonces, tenemos una falta de estándares internacionales en relación a las personas con discapacidad que en el momento en el que surge la Convención obliga a cambiar todo el modelo, todo el paradigma relacionado con los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y esto afecta no solamente a la litigación, sino que afecta a lo que hacemos las organizaciones. Es decir, nosotros hemos tenido que transformar todos nuestros servicios y somos una organización con 950 entidades que representamos a 150.000 personas y 235.000 familiares. Eso, bueno, debo decir que estamos en proceso, obviamente no lo hemos conseguido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que supone? Bueno, pues es que antes de la Convención y después de la Convención, pues estamos en una situación en que las personas con discapacidad están privadas del derecho al voto, no tienen capacidad jurídica, se les prohíbe contraer matrimonio, están educados de forma segregada en centros especiales, empleo segregado, esterilización forzosa, institucionalización contra su voluntad toda su vida. Las cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia, que es un proyecto estratégico de la organización, ¿no? Es decir, estamos en un cambio total por parte de las organizaciones, ¿no? Somos muy jóvenes en materia de litigación estratégica. Nosotros nos hemos dedicado sobre todo a la incidencia política. De hecho, Plena Inclusión no tiene área jurídica ni de incidencia hasta el año 2012.
y es cuando se empieza a construir todo, y la incidencia sobre todo surge porque nosotros tenemos un programa que se llama Cada Lado, que es de atención o de apoyo a personas con discapacidad intelectual reclusas y reclusas. Y dentro de este proyecto empezamos a ver qué ocurre en los procedimientos judiciales de estas personas, ¿no? Esto nos lleva a hacer un informe en el año 2020 que está publicado online y no voy a entrar, pero donde vemos que solamente, que la Convención establece unas obligaciones claras en materia de acceso a la justicia y que solamente en el 31,5% de los casos se tiene en cuenta la presencia se tiene en cuenta la discapacidad durante el proceso, ¿no? Y cuando se tiene en cuenta es solamente para valorar la existencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, no para tener en cuenta si esa persona ha participado en el proceso, ha comprendido qué ocurría, ha ejercitado su derecho de defensa y, en resumen, no ha sufrido una indefensión, ¿no? Eso nos llevó a a llevar un procedimiento de una persona condenada a 25 años de prisión, precisamente además con muchas necesidades de apoyo, que al final acabamos llevándolo al Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y obtuvimos el año pasado un dictamen positivo que considera, la comunicación es la 69/2019 y considera que el Estado incumple sus obligaciones en relación con el artículo 13, pero también con el artículo 9, que es el de accesibilidad. Es decir, aquí hablamos, los derechos humanos son interdependientes y, por tanto, no podemos entender el derecho a la justicia sin la accesibilidad. Y, por otro lado, decir que esa comunicación la presentamos con una clínica jurídica de la Carlos III, porque no tenemos experiencia en esto, no tenemos recursos para sacar el caso, y ahí nos aliamos con la clínica jurídica. Y ahora tenemos otro caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está interpuesto, que es el caso también de una persona con discapacidad intelectual condenada a 8 años y medio por una conformidad celebrada a través de videoconferencia, ¿no? Entonces, al tribunal le planteamos, a lo largo de toda la vía, ¿no?, planteamos la falta de realización de ajustes de procedimiento, planteamos los estándares de asistencia letrada, es decir, cuáles son las obligaciones del abogado cuando tiene un cliente con discapacidad intelectual, y también cómo se garantiza la participación y cuáles son o deben de ser las garantías procesales en actos procesales celebrados a través de medios telemáticos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya nos conocemos un poco y también vemos todas las oportunidades que hay de cruzar y de interseccional en el trabajo, ¿no? Entonces, ahora la siguiente pregunta sería tratar de conocer y de poner en común qué técnicas o estrategias utilizáis para que los tribunales nacionales apliquen los estándares internacionales de derechos humanos. El lunes, cuando estaba yo online siguiendo la presentación que hicieron del informe de Fundación Raíces, decía Javier Rubio, el abogado de CAES, es que lo difícil no es llegar a los órganos internacionales, sino es luego que se aplique el derecho internacional aquí a nivel interno, ¿no? Y también en nuestro informe, pues como habéis visto, hemos mostrado como en muchas ocasiones, aunque las normas del derecho internacional de los derechos humanos son alegadas por las partes, después no están en las partes dispositivas de las sentencias, ¿no? Entonces, vamos a ir por ahí, si os parece. ¿Cómo veis esto? ¿Qué estrategias habéis seguido o qué ideas tenéis al respecto? Paloma, de Raíces. Pues técnicas, ser muy machaconas, ser absolutamente machaconas con la alegación, ¿no? Lo que decía antes Paloma, la otra Paloma, es alegar desde el primer momento toda la norma, el tratado que quieras y toda su interpretación, ¿no? Y es una cosa que vosotros decíais en el informe, por lo menos en el resumen ejecutivo, que si alguna vez se tiene en cuenta el tratado, ¿no?, la norma, y ya es escaso,
lo que desde luego brilla por su ausencia son todas estas observaciones generales, los dictámenes, ¿no? Y las interpretaciones, que sería lo fundamental que tuvieran en cuenta, ¿no? Yo mi experiencia ahí pues es un poco la que mencionabas de Javier Rubio. Es verdad que Fundación Raíces hemos llegado 12 veces al Comité de Derechos del Niño obteniendo dictámenes absolutamente contundentes sobre cómo se debe interpretar y cómo los procedimientos de determinación de edad de niños y niñas extranjeros vulneran sus derechos, cómo debería ser el procedimiento y cómo debería ser la interpretación sustantiva de fondo. Y no hemos conseguido que ni un solo juzgado, y hemos llevado cientos de casos, tenga en cuenta estos parámetros. O sea, sí es verdad que los dictámenes han servido para cambiar en parte la práctica de la Fiscalía, que sí ha hecho suyas algunas de las cuestiones, y ha servido para que haya un proyecto abierto de reforma de la ley. O sea, en la parte de incidencia política, digamos, que ha tenido más relevancia, aunque bueno, todavía no se ha materializado y llevamos pues ya una década pleiteando esto, pero en los tribunales de instancia no hay ni la más mínima referencia. Sí la hay, y en el informe lo reflejáis, que es verdad que la Convención de Derechos del Niño parece ser el instrumento de Naciones Unidas que más se menciona en las sentencias, ¿no? Porque sí que es verdad que el tema del interés superior del menor y las observaciones generales del comité respecto del interés superior del menor y del derecho a ser oído, digamos que se lleva haciendo incidencia con ellas muchos años y sí que ha calado, pero ha calado en que se ha traducido en normativa positiva en España. O sea, al final la ley de protección jurídica del menor recoge casi literalmente los términos de la Convención de Derechos del Niño y de la interpretación que ha dado el comité, y esa positivación yo creo que sí que ha calado en los tribunales. Pero la referencia a la Convención o al Comité de Derechos del Niño es meramente indirecta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras técnicas? Pues al final es intentar que al menos sí que las tengan en cuenta Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, que son los órganos quizá más permeables a esto, y una vez que el Tribunal Constitucional y el Supremo adoptan un criterio, sí que es más fácil ya que los jueces de instancias también lo sigan, pero que solo hacen caso a los órganos internos, digamos, no a los internacionales. Y luego nosotros hemos intentado también sensibilizar a las fiscalías, como la materia que llevamos es de menores y al final el Ministerio Fiscal siempre interviene, en la medida en que las fiscalías de sala de menores y de extranjería, bueno, pues han sido más o menos, depende de los casos, permeables pues eso, a las nuevas interpretaciones, a las observaciones generales que iba haciendo el comité respecto de las vulneraciones de derechos que veía en los procedimientos en España. Pues la Fiscalía sí que han sacado instrucciones y notas interpretativas un poco en un sentido positivo de aplicación de estos derechos, y al final son los fiscales que luego mantienen esas posiciones delante de los jueces, que a ellos parece ser que les escuchan más que a la parte, ¿no? Entonces, pues bueno, no es que sea una técnica muy efectiva, yo no sé si mis compañeras tendrán alguna más, porque nuestra experiencia desde luego es que luego pues los jueces no tienen formación en esta materia y no tienen interés en esta materia mayoritariamente. Luego ya hablaremos con los retos y con lo que se puede hacer desde la academia, que yo ahí coincido mucho con lo que decía antes Paloma, de cómo la formación universitaria también en esto tiene que cambiar de forma transversal. Vamos. Gracias, Paloma. Daniel. Pues bueno, nosotros en nuestra breve trayectoria yo creo que sobre todo lo que intentamos es encontrar un argumento persuasivo, ¿no? para el jueza o sala que va a decidir, y en esto es pensar, bueno, a ver, de qué manera es de la que este argumento va a entrar mejor. Y desgraciadamente, pues empezar en el Fundamento Jurídico 1 con el Instrumento Internacional X o la Observación General Y no es la manera en la que mejor va a entrar. Entonces, intentamos anclarlo a través de un argumento de derecho nacional. Intentamos decir, aquí hay una norma de derecho nacional, pero sobre todo en aquellas que dejan mucha discrecionalidad administrativa, les intentamos hacer ver que, bueno, que esa norma sí dejará mucha discrecionalidad administrativa, pero que no flota en el vacío, y que aunque no tenga un desarrollo reglamentario, que es lo que pasa muchísimas veces con
con leyes que podríamos ubicar en la esfera del desarrollo de los derechos humanos, aunque no tenga un desarrollo reglamentario, sí tiene todo un contexto normativo de derechos humanos internacional que tú tienes que tener en cuenta. Ejemplo, juicio por el clima, Plan Nacional de Energía y Clima hecho con 0 participación infantil. Bueno, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética dice en el artículo 2 que las políticas climáticas tienen que dar una especial consideración a la infancia, y en el 39 que los procedimientos de participación tienen que ser reforzados y que tienen que posibilitar que toda persona con interés en participar lo pueda hacer. Bueno, ¿esto qué significa para niños y niñas? No, pues significa lo que te dice la Observación General 26, ¿no? Entonces, tú tienes efectivamente una norma que da mucha discrecionalidad administrativa sobre cómo organizar esos procedimientos de participación, porque no te da más que unos principios generales, pero eso no es lo único que tienes. Tienes la Convención de Derechos del Niño, desarrollada a través de la Observación General 26, y de allí es de donde nosotros sacamos que ese procedimiento, que ese proceso de participación pues tendría que haber sido adaptado a la infancia, planteando preguntas que la infancia pueda entender, haciendo que niños y niñas sepan por qué esto es importante para ellos, simplificándolo, no llevándolo a cabo como se hizo en una época de vacaciones escolares, que es un momento en el que niños y niñas no están cada uno por su lado y no están organizados. Bueno, vamos a ver si nos lo compran, ¿no? Pero la técnica ha sido más o menos esta. Bueno, claro, esto es un poco complicado porque lamentablemente yo al principio os he dicho hay que plantear el derecho internacional como un derecho aplicable y se tiene que ir desde el primer momento. Lamentablemente esto es una estrategia. O sea, también depende de si va a haber un momento de oralidad delante del tribunal, ¿no? Una audiencia, o si va a ser todo por escrito. Es cierto que por estrategia, un poco como dice el compañero, hay veces que hemos dicho hay una claridad absoluta de que hay una vulneración de legalidad ordinaria de un procedimiento estricto, no voy a meter aquí una chapa de derecho internacional público porque va a distorsionar lo que yo quiero, porque yo también tengo que pensar que es verdad que quizá diferencia, nosotras trabajamos en litigio estratégico, pero también trabajamos en litigios del día a día, ¿no? Entonces, también los clientes y las clientas tienen un objetivo claro, ¿no? Y que es reparar la vulneración que están sufriendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotras también, como dice Paloma, intentamos ser peleonas y lo que nos encontramos siempre, que lo he visto muy reflejado en el informe que habéis presentado al principio, es, por ejemplo, la invocación en sala, ¿no? Tú estás en sala y empiezas a plantear, en algún momento, en el informe final, en las conclusiones, etcétera, empiezas a utilizar alguna fuente de derecho internacional. Céntrese, letrada. Y entonces tú dices, formulo respetuosa protesta, señoría, esto es derecho plenamente aplicable. Céntrese, letrada, que estamos en un procedimiento penal. Os pongo un ejemplo. Esto era un procedimiento penal contra una mujer iraní que ya se le había sido reconocido el estatuto de refugiado por violencia de género. Ella tuvo que huir de su país porque su exmarido la iba a matar, básicamente. Para ello utilizó un pasaporte falso porque fue lo único que pudo hacer para salir de allí. La procesaron por falsedad documental y entonces durante el procedimiento nosotras intentamos alegar, o sea, intentamos aplicar en el procedimiento penal la Convención de Ginebra, que lo que dice es que no se puede procesar a las personas refugiadas cuando han cruzado irregularmente una frontera precisamente por ese motivo. Y teníamos, ojo, que no era solicitante de asilo, que ya tenía el estatuto de refugiado reconocido. Céntrese, letrada. Esto es plenamente aplicable. Entonces luego la jueza se quedó hablando conmigo, ¿no? De, ¿por qué me traes aquí? No, yo planteaba que eso era una eximente total, ¿no? Bueno, no conseguimos que la jueza se pronunciara sobre la Convención de Ginebra, sí conseguimos que utilizase todas las atenuantes habidas y por haber que consiguió. Yo creo que algo le llegó de mensaje, no conseguimos lo que queríamos y que luego esto ya lo voy a hablar después respecto a lo que necesitan las víctimas, porque esto habría sido un caso claro de recurso e intentar como litigio estratégico que haya un precedente. Pero la víctima no podía más.
Ella lo que quería es que sus antecedentes penales se acabaran cuanto antes y seguir una vida, ¿no? Entonces, bueno, también eso es importante. Ahora, ¿qué ocurre en las apelaciones, ¿no? Nosotras, en un momento dado, alegas todo un cuerpo normativo, toda una interpretación autorizada por parte de los comités de Naciones Unidas y pasan de ti olímpicamente, ¿no? Entonces, nosotras, en las apelaciones, intentamos ser creativas y vamos siempre a por la tutela judicial efectiva. Entonces, en función del caso, os he traído algunos ejemplos de argumentación que hemos utilizado. El que más utilizamos es tutela judicial efectiva en su vertiente a derecho a una decisión motivada, que normalmente cuando estamos hablando de derechos fundamentales tiene que ser reforzada, y fundada en derecho según el sistema de fuentes. Por lo tanto, si yo te estoy hablando, ¿no? Esto es un caso claro, estamos hablando de un caso de violencia obstétrica y España tiene 3 decisiones del Comité CEDAW. Es obligatorio que el juez o la jueza analice el caso a la luz de la CEDAW y a la luz de esos 3 dictámenes. Si encima yo te lo he trasladado, te lo he alegado y tú en tu sentencia ni me lo mencionas, se está vulnerando mi derecho a una tutela judicial efectiva. Y cuando esto es todavía más gravoso, ¿no? Como en un caso, esto solamente lo hemos utilizado una vez, en un caso en el que además era de ejecución de dictámenes de Naciones Unidas, un dictamen del Comité CEDAW, en el que se declara que el Estado español ha incumplido sus obligaciones de proteger a una mujer frente a la discriminación, ¿vale? Evidentemente, cuando nosotras planteamos que hay que reparar a la víctima, lo hacemos en virtud de la Convención, en virtud, ¿no? Pues la sentencia no menciona la Convención y además plantea que esto no es una cuestión de discriminación. Entonces, nosotras ahí ya fuimos por incongruencia omisiva, error en la fijación de los puntos de derecho. O sea, hay un planteamiento de que si tú no utilizas este cuerpo normativo, en este caso del que estamos hablando, afecta integralmente a la pretensión que yo te estoy pidiendo. Entonces, es que ya es una vulneración de la tutela judicial efectiva que va más allá del derecho a una resolución motivada. Tiene que ver con que es un error patente, porque además te lo estoy poniendo encima de la mesa y tú no lo estás utilizando. Hay una incongruencia omisiva ahí, bueno, o nosotras pensamos, ¿no? Ahora bien, sí que me gustaría dejar sobre la mesa una dificultad a la hora, ¿no? Cuando intentamos ser creativas a la hora de plantear todo esto. Y es que muchas veces los derechos o las obligaciones que están en los convenios internacionales no tienen un reflejo estrictamente parecido en el ámbito nacional, como por ejemplo artículo 5 CEDAW, estereotipos de género, es súper claro, no tenemos algo exactamente igual en el ámbito jurídico. Entonces, por ejemplo, que esto ya lo hablaremos y lo ha comentado antes la compañera Gloria, si en un momento dado, ¿no? Tú quieres plantear que se ha vulnerado el artículo 14 de la Constitución española, tienes que plantear un elemento comparativo. Y cuando estamos hablando de estereotipos, no hay un elemento comparativo. Imaginaos si son estereotipos además relacionados con la función reproductiva de la mujer, todavía menos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay ciertas doctrinas que se están desarrollando a nivel de Tribunal Europeo. Aquí es muy importante la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? El ver cómo la aplicación de estereotipos es per se una vulneración, es per se un acto discriminatorio en el ámbito judicial. Y sin embargo, pues a nosotras que nos dicen, pues cuando intentamos ir al Constitucional, intentamos ir al TDAH, intentamos meter esto como podemos, pero la realidad, y tendremos que seguir haciéndolo hasta que alguien lo compre, pero la realidad es que el planteamiento es, vale, si no tienes un elemento comparativo, al menos dame estadísticas. Entonces, es muy difícil cuando estás hablando de cuestiones que tienen que ver con estos estereotipos, porque no te lo vas a encontrar, ¿no? Y lo mismo sucede en determinadas, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 8, muy claro lo que significa el derecho a la intimidad, ¿no? Es como vida privada y familiar, ¿no? Y sin embargo, cuando aterrizas al ámbito constitucional con todo el tema de lactancia, con todo el tema, de repente es como que nuestro artículo 18, creo que es, no abarca de la misma manera lo que abarca el artículo 8. Es muy difícil hacer el aterrizaje. Hay que seguir intentándolo, pero ahí es donde entra el hablar entre todos, el
compartir con la academia y la abogacía formas creativas para dejar esto más mascado, porque no siempre es fácil una aplicación directa o una invocación directa en casos de terreno. Qué abrupta has acabado. Bueno, nosotros, yo voy a hablar un poco, no tanto directamente la respuesta a la pregunta, sino un poco la estrategia organizativa que nosotros seguimos para alcanzar ese resultado, ¿no? Nosotros somos una organización que tenemos más de 60 años y durante mucho tiempo hemos sido muy conocidos en el ámbito de los servicios sociales, pero cuando nos hemos trasplantado de alguna manera al ámbito de la justicia, pues ahí nadie nos conocía y y los derechos de las personas con discapacidad, pues como ya he dicho, eran una cuestión desconocida, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se trata también de tener oportunidades, creo que es lo más importante, tener oportunidades y luego pues poder aprovecharlas y tener suerte al aprovecharlas. En nuestro caso, una de las estrategias, aparte de la litigación que estamos siguiendo para conseguir eso, es la parte de formación a jueces y Fiscalía General del Estado y la colaboración estrecha con ambas instituciones. Nosotros, como decía, tenemos la oportunidad, porque Plena Inclusión es miembro del Foro Justicia y Discapacidad, que es un organismo que depende del Consejo General del Poder Judicial y, pues, por ejemplo, dentro del foro, pues se proponen al año, pues, por ejemplo, 4 cursos a jueces y juezas y nosotros ahí pues formamos mucho en materia de discapacidad y, de hecho, una de las propuestas que hemos hecho al Consejo es la de formar en los estándares internacionales de Naciones Unidas, ¿no? Y del valor de los tratados internacionales, porque, como se evidencia, es uno de los problemas que hay a la hora de que los jueces y juezas utilicen estos estándares, ¿no? También formamos a la Fiscalía General del Estado y tenemos un convenio con la Fiscalía, pero tenemos una colaboración muy estrecha con la Fiscalía de Sala, que se creó hace unos años, pero muy, muy estrecha, ¿no? De hecho, en el caso que he comentado que tenemos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando a nosotros no nos admitieron la interposición del recurso, a través de, le mandamos el caso a la Fiscalía y ellos hablaron con la Fiscalía del Tribunal Constitucional, que interpuso el recurso de súplica, que debe de ser muy, muy raro que la Fiscalía del Tribunal Constitucional meta el recurso, pero además se comprometieron a estar vigilantes, porque si había otro caso similar, aunque en este caso se acabó rechazando y lo llevamos al Tribunal Europeo, ellos iban a plantearlo incluso ellos mismos, ¿no? Entonces, creo que esto es una vía más indirecta quizá para ello, ¿no? También decir que pues hemos conseguido, creo que un resultado positivo es que, como los asistentes y las asistentes sabrán, hace unos años, en el año 2008, hay una ley que es la 8/2021 que elimina la tutela, ¿no? Y que modifica toda la legislación civil y procesal y establece el apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica. Esta ley, nosotros empezamos a hacer la incidencia cuando estaba todavía en la Comisión de Codificación y hablo de esto por la importancia de conseguir aliados, es decir, en el Foro de Justicia y Discapacidad hay delegados de discapacidad entre los jueces en cada comunidad autónoma, la Fiscalía tiene delegados de discapacidad en cada fiscalía y además hay una comunicación constante y ahora mismo, con esas alianzas y ese trasvase, ¿no? y ese fluir de comunicación, se está modificando la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de discapacidad, pero es que además en materia civil, como digo, empezamos en su momento en la Comisión de Codificación, pero luego eso pues hubo todo un proceso de incidencia, pero es que ahora mismo en el Observatorio de Jurisprudencia que tenemos sobre jurisprudencia relacionada con la Ley 8, lo que hemos comprobado en el último informe del observatorio es que
cita en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad el 66,7% de las resoluciones que hemos examinado en una muestra aleatoria, y que el 75% de las sentencias del Tribunal Supremo citan la Convención, pero el 69% de las resoluciones de primera instancia también mencionan la Convención. Entonces, ¿cómo la mencionan? Que creo que aquí tenemos que matizar, porque es verdad que empiezan la parte de los fundamentos de derecho citando la Convención y luego pasan a la Ley 8, pero es que la Ley 8 es un desarrollo prácticamente clavado del artículo 12 de la Convención y de la Observación General 1. Entonces, ¿hasta qué punto podemos evaluar la eficacia de solo citar la Convención cuando la legislación está alineada, ¿no? Veremos luego cómo interpretada, pero alineada. Entonces, bueno, no me extiendo más, pero bueno, para nosotros eso está siendo una estrategia y un camino que nos está permitiendo pues un éxito relativo, diría, ¿no? Aquí no se puede hablar de éxitos. Muy bien, muchas gracias. Si os parece, como vamos un poco mal de tiempo, para recuperar un poco, quedaban dos rondas de preguntas, vamos a agruparlas y así tratamos de ser más sintéticos y nos queda tiempo para debatir, si os parece, ¿vale? Entonces, la tercera pregunta que habíamos acordado es, desde vuestra experiencia práctica, por un lado, en parte la habéis respondido algunas de vosotras, ¿qué relevancia normativa deberían tener dentro de la práctica judicial los pronunciamientos emitidos por los órganos internacionales de derechos humanos, de supervisión de tratados, ¿no? Pienso fundamentalmente en los comités, pero por ejemplo también en los comités de Naciones Unidas, quiero decir, o el Comité Europeo de Derechos Sociales, ¿no? ¿Qué relevancia pensáis que debería tener? Parcialmente ya la habéis contestado, insisto. Y en cuarto lugar, y para acabar, también me gustaría que respondierais a qué retos pensáis que tiene por delante la abogacía y el litigio estratégico en derechos humanos, qué espacios de colaboración y de articulación existen o cuáles deberían crearse, y en específico también qué consideráis que podemos hacer desde la academia, ¿no? Cuáles serían las áreas prioritarias, cómo podemos reforzar ese trabajo de la defensa letrada que hacéis, ¿vale? Paloma, de Raíces, adelante. Pues, a ver, en cuanto a qué relevancia deberían tener los pronunciamientos de órganos de supervisión de tratados, yo me voy a remitir a mi libro, que para eso lo tenemos. Como has mencionado antes, y no sé si lo habéis mencionado antes en la jornada, porque no he podido estar, en el último año hemos venido trabajando en un proyecto en colaboración con mucha gente, entre otros este Instituto de Derechos Humanos de la Universidad, que ha culminado en un informe que hemos presentado esta semana, que os invito a buscarlo en la web de Fundación Raíces, lo tenéis publicado, y es una propuesta de reforma legal para modificar la ley de tratados, entre otras normas concordantes. Precisamente porque lo que pensamos es que, bueno, pues digamos que todo lo relativo a los tratados internacionales en nuestra legislación está bastante bien atado en esta ley respecto a la fase ascendente, ¿no? El procedimiento para suscribir tratados internacionales, y de hecho España se vanagloria de ser un Estado que ha suscrito todos los grandes tratados excepto uno, el de la Convención de Trabajadores Migrantes, pero y entonces tenemos este digamos, sentimiento nacional de orgullo de ser un país que respeta los derechos humanos, pero la realidad es que la fase descendente de los tratados, ¿no? El cómo los llevamos a efectos, cómo se cumplen, ¿no? Que no queden en papel mojado, y que cuando existe una vulneración se reconozca y se repare esta vulneración a la persona afectada, pues ahí tenemos ese es nuestro reto, ¿no? Y es nuestra deuda pendiente, y bueno, pues en ese sentido planteamos una reforma legal para mejorar los mecanismos de cumplimiento, ¿no? Y bueno, han participado todos los ponentes de esta mesa, así que estamos muy metidos todos en este trabajo, ¿no? Entonces, y en este sentido decía, si hay redes, ¿no? de colaboración, ¿qué redes hay? Pues bueno, sí que gracias a Dios las hay, ¿no? Y son muy necesarias, tanto desde la abogacía privada, por así decirlo, la abogacía de ONG, la parte también de incidencia política y la academia,
Yo creo que hay muchas redes de colaboración, plataformas, pues la plataforma de derechos sociales, plataformas de juristas por la justiciabilidad y los derechos humanos, en los que bueno, los institutos de derechos humanos de las distintas universidades soléis participar y es súper necesario, sobre todo, vamos, yo ahí como miembro de un equipo jurídico pequeño, para que os hagáis una idea, Raíces somos 4 abogadas y el año pasado en todo Raíces atendimos a 500 chavales y las abogadas llevamos 300 casos. Entre 4, pues si no tenemos una red que nos apoye en el estudio, en el músculo, en la incidencia, sería imposible. ¿Qué retos tenemos por delante? Para mí hay un punto muy importante. Yo creo que en España hemos avanzado muchísimo en la litigación estratégica. Tenemos muchos abogados, la abogacía está muy preparada y las entidades tienen muy metido el chip de que hay que litigar estratégicamente. Y subir a los organismos internacionales, pero nos enfrentamos. Esto ha provocado, de un lado, yo, por lo menos en mi experiencia, cada vez una oposición más férrea del Estado, que si bien antes, bueno, yo creo, por mi experiencia, al principio había más opciones de negociar a veces, o había más soluciones acordadas con la abogacía del Estado, y en cambio cada vez más percibo una oposición férrea, una sensación de que se les está yendo de las manos y que quieren, por un lado. Por otro lado, detectamos que la crisis de financiación, en concreto de Naciones Unidas, está afectando muchísimo, porque los comités que antes resolvían de forma bastante rápida ahora mismo están paralizados. Las sesiones de supervisión al Estado, los ciclos periódicos de revisión, por lo menos en materia de infancia, pero me consta que es así también en otros comités. El Comité de Derechos del Niño ha retrasado ya 2 veces el examen a España por falta de financiación y esto es un tema muy relevante, ¿no? Los estados bueno, pues están ahogando un poco a las Naciones Unidas y le están quitando fuerza. Y me parece que esto bueno, que es algo que tenemos que afrontar y buscar maneras de desbloquear, ¿no? Proyectos como el que impulsáis como este proyecto, ¿no?, que habéis impulsado desde el instituto, me parecen fundamentales, que pongáis el foco, el análisis en qué están haciendo los jueces y lo pongáis en evidencia, me parece que ayuda muchísimo. ¿Qué más cosas hacer? Yo creo que hay que darle un impulso a la formación transversal en instrumentos en el derecho internacional de los derechos humanos. Y digo transversal porque es que bueno, cuando yo estudié hace ya unos cuantos años ni siquiera te lo podías plantear más que como cursos aparte, ¿no? Y es verdad que ahora ya, bueno, pues son asignaturas, pues tienen su relevancia, pero es que es una cosa que está entrelazada. O sea, no puedes estudiar derecho procesal sin tener en cuenta los organismos internacionales. No puedes estudiar derecho civil sin tener en cuenta cómo los derechos civiles están regulados en instrumentos internacionales. Lo mismo el derecho laboral, el penal, el fiscal. O sea, creo que todas las materias, todas las asignaturas más típicamente, ¿no?, que se estudian en la carrera, en las ciencias jurídicas, tienen que ir entrelazadas, ¿no? Hay que meterle la parte transversal de la dimensión internacional y la dimensión de derechos humanos. Y también la forma, o sea, primero como formar a todos los juristas en esto, ¿no?, que no sea solo un curso de formación, de actualización para jueces, sino que ya desde la base, desde la carrera, cualquier jurista salga con una buenísima formación en esta materia transversal y capaz de ver siempre esa dimensión. Y por supuesto, formación a jueces y fiscales me parece fundamental, no solo en los cursos de formación periódica, ¿no?, como los que comentaba antes Inés, sino desde la propia escuela judicial, ¿no? El intentar que la academia, que entréis ahí, que yo creo que tenéis quizá una puerta más abierta, o es mi sensación, que la que podemos tener desde algunas entidades, que somos percibidos como una panda de punkis, ¿no? Pues que la academia, con su rigor, entre en las escuelas judiciales y con el Consejo General del Poder Judicial haga formaciones obligatorias, que no sean formaciones especializadas voluntarias para jueces y fiscales, sino obligatorias en la escuela judicial. Bueno, respecto a la primera parte, la relevancia de los pronunciamientos de órganos internacionales de derechos humanos, bueno, cuando se trata de ejecutarlos toda, ¿no? O sea, aquí lo que más querríamos es que
los filtros que hay, sean procesales o sean materiales, cuando se trata de que una decisión de estos órganos se aplique y la persona víctima que ha agotado toda la vía judicial interna y la extraordinaria del recurso de amparo y también la internacional, es decir, que pueden haber pasado 10 años, 15, desde que se produjo la vulneración, pues no la remitamos a más procedimientos, ¿no? Sino que de una manera más directa se ejecuten. Esto es lo que ha dicho el órgano del tratado que tú has ratificado, al que tú te has sometido voluntariamente, pues no hay más preguntas, señoría, ejecútese. Ya está. Bueno, esto es en lo que estamos trabajando con la propuesta de la que os habló Paloma al principio, ¿no? Y cuando no se trate de ejecutar directamente, pues yo creo que con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional ya alguna vez, de que la interpretación de los derechos humanos no puede prescindir de la que han hecho los órganos de garantía que se han establecido para ellos, pues ya estaría. Ahora, con esto tengo que decir que a mí, enlazándolo con lo que ha dicho Paloma del artículo 5 de la CEDAW, lo digo con un cierto pudor aquí en un foro académico, porque quizás es una idea ya muy conocida y muy masticada, pero a mí el artículo 10.2 de la Constitución tiene una parte que me inquieta. Y es que percibo que cuando los jueces y tribunales no saben muy bien qué hacer con una norma internacional, dicen, bueno, interpretación conforme, ya está. Y que entonces eso incurre en el riesgo de invisibilizar lo que podría ser una aplicación directa de normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, que según el artículo 31 de la Ley de Tratado gozan de prevalencia cuando están en disconformidad o cuando la normativa nacional está en disconformidad con ellas, y efectivamente tenemos en algunos tratados normas que no las podemos reconducir a los derechos fundamentales de la Constitución, el interés superior del menor, el derecho a ser escuchado, los estereotipos de género. Entonces ahí el 10.2 no nos ayuda. Y sin embargo, sí que crea un hábito de reconducirlo todo por allí y de invisibilizar lo que podría ser una aplicación directa, ¿no? Y entonces a mí me inquieta por ese lado y creo que estaría bien intentar salir de allí y decir los derechos humanos de los tratados internacionales no se aplican solo a través del 10.2, también se aplican de propio derecho. Y después, en cuanto a la cuestión de los retos, o sea, desde la perspectiva, como os decía antes, de una entidad grande que arrastra muchas inercias, que se entiende mucho como una organización humanitaria y como una organización de programas en las que asistimos a personas directamente y en la que, por tanto, se crean muchas dependencias con administraciones públicas, pues hay miedos, ¿no? Entonces yo creo que el reto para mí es superar esos miedos y que Save the Children, pues la gente no piense que somos una organización humanitaria que interviene en las catástrofes en África, sino que también estamos aquí en España, donde atendemos a 5.000 niños y familias, que hacemos una incidencia política bastante potente y que si llega el caso, somos una organización con competencia jurídica y claro que vamos a los tribunales y que no pasa nada. Que no pasa nada, la patronal lo hace todo el tiempo, los sindicatos lo hacen todo el tiempo, los colegios profesionales lo hacen todo el tiempo y no por eso las administraciones públicas prescinden de ellos, ¿no? A la hora de elaborar normas, a la hora de atribuir contratos, etcétera. Entonces, a mí el reto es superar este miedo, ¿no? Y superar este respeto y de verdad establecernos allí como una actividad que además también nuestra base de socios y donantes la conciba como algo natural, porque en tiempos de recortes la financiación que viene de personas particulares vale oro. Y después otro, yo creo que, o sea, a mí, en cuanto a espacios de articulación y redes, etcétera, es verdad que sí que existen, pero yo echo de menos que sean un poco más sistemáticas. O sea, yo me entero de lo que hace Paloma, de lo que hace Irene cuando coincidimos, Inés, cuando coincidimos en un foro de estos. O cuando alguien nos convoca para trabajar conjuntamente, pero me falta un poco la regularidad, ¿no? De saber más en qué estás tú, en qué estoy yo, en qué te puedo ayudar, pues fíjate qué sentencia he ganado ahora, porque si no nos enteramos de una manera un poco más circunstancial. Y por último ya la academia, pues, o sea, yo he estado allí unos años.
Y puedo decir que en la academia se tiene el tiempo para estudiar las cosas que cuando uno está en una ONG ya no tiene, ¿no? De repente, bueno, venga, tienes aquí 5 semanas, unas pocas semanas para hacer una demanda. Ahora mírate toda la jurisprudencia mientras a la vez tienes reuniones con partidos políticos o a la vez estás preparando no sé cuántas cosas más o estás ayudando a tus compañeras de programas que te preguntan que esta familia, el IMV, se lo han quitado y tienes un montón de distracciones y la verdad es que, o sea, en una ONG tener 1 hora para sentarte a estudiar es raro. Entonces, eso es lo que en la academia sí hay y claro, el trabajo que se produce así pues suple el que nosotros no podemos hacer y, o sea, yo no querría prescindir de ello jamás. No, en fin, sé que la respuesta es muy general, pero vamos, que yo no os puedo pedir más. Idealizado eso de la academia nos tienes. A ver, yo es que con este tema estoy muy pesimista. Pero bueno, a ver, es que yo creo que partiendo de una base es que como mínimo estos dictámenes, estas decisiones deberían ser consideradas interpretaciones auténticas, pero es que para eso tendrían los jueces y juezas que empezar a utilizar el derecho internacional como fuente, que creo que ya me remito a todo lo que he dicho anteriormente. Aunque ahora os daré algunos ejemplos, ¿no? Un poco más específicos. Bueno, de hecho os doy uno ya. Una sentencia en la que también nosotras tenemos que ser creativas y los jueces a veces son súper creativos también. Y entonces es una sentencia en la que un juez argumenta por qué, en virtud del artículo 3 del Código Civil de interpretación hermenéutica, ¿no? Por qué la CEDAW realmente no establece obligaciones para los estados. Y entonces empieza a explicarte, porque utiliza la expresión adoptará y por tanto solamente tiene obligaciones para los estados el artículo 15 que es de igualdad ante la ley. Un artículo que por cierto no se había mencionado en ningún momento porque no era el asunto del caso y de repente decías, qué creativo, o sea, yo de todos los argumentos que pensé que de hecho fue súper interesante porque ni abogacía del Estado ni nosotras estábamos hablando en esos términos, o sea, los términos del debate eran otros y de repente llegó este juez y dijo, pues yo considero que la CEDAW en sí no es aplicable ni genera obligaciones para los Estados por la manera en la que está redactada. Chimpún, pues ya está. Pues entonces, pues yo apelo, ¿no?, en lo que os decía antes, ¿no? Y digo, oye, motivación irrazonada o irrazonable, es que ya no sé ni por dónde ir. Ya no sé qué más vertientes utilizar del artículo 24 para plantear esto, ¿no? En fin. Vamos más allá, porque yo creo que yo no me voy a detener en que, o sea, ya hay suficiente debate entre internacionalistas y constitucionalistas, que de hecho es gracioso como los internacionalistas están más a favor de que no sean vinculantes los dictámenes y los constitucionalistas están más convencidos. De ahí me remito no solo a los análisis maravillosos que han hecho desde Raíces y las compañeras en el informe que sacaron el lunes pasado, sino también hay otro informe previo en el que también han participado prácticamente todos los compañeros que estamos metidos en esto, que está publicado en la Asociación de APDHE y que lo que hace es un recopilatorio de la jurisprudencia del Supremo, que es un órgano judicial confundido, ¿no? Que lo que viene a plantear es, llega Ángela González Carreño y dice, no hay un cauce específico para ejecutar dictámenes, entonces puedes ir por la responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de la justicia y yo te reconozco esta indemnización sin analizar los elementos de la responsabilidad patrimonial. Y de repente llega otro que no es un tema de violencia vicaria, sino que es un tema de tortura en una cárcel o en un contexto de detención y dice, verás, vale que puede ser un cauce, pero en verdad tienes que ir caso por caso analizando los elementos de la responsabilidad patrimonial. Y aquí justo no lo termino de ver. Anda, vaya por Dios. De repente llega un tema de discapacidad, ¿no? Y de primeras dicen, oye, es verdad que me estás diciendo todo el rato que esto es cosa juzgada, y un comité no puede revisar una sentencia judicial, tal, pero bueno, entiendo que esto no es cosa juzgada porque estás pidiendo cosas distintas. Antes pedías, pues yo qué sé, una indemnización o que no se te discriminase en el acceso a la educación para personas con discapacidad y ahora me estás pidiendo una indemnización en base a un dictamen. Entonces no hay cosa juzgada. Venga, Audiencia Nacional, a ver qué dices. Audiencia Nacional repasa y dice que no, que sigo sin dar la indemnización. Y de repente coge el Supremo y dice, bueno, pues mira, en este caso sí que lo vemos. Sí que vemos un poco de indemnización, pero en realidad no mucha indemnización porque ya se entiende que la mera declaración de esto es suficiente, ¿vale?
Y todos, bueno, pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Porque de repente viene Ali Arras, llega el Constitucional no se moja y el Constitucional dice, bueno, aunque hayan ido por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia y tú pienses, Audiencia Nacional, que tiene que ir por error judicial, venga, como no existe un cauce específico, tú pronúnciate. Y la Audiencia Nacional, de manera súper exhaustiva, se pronuncia sobre todas las posibilidades habidas y por haber de responsabilidad patrimonial y llega a la conclusión de que no puede ser. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son vinculantes? ¿No son vinculantes? ¿Son ejecutivos? ¿No ejecutivos? Entonces, este informe que os digo, que está en la web de APDHE y en la editorial Colex también publicado, hace un análisis muy exhaustivo desde un punto de vista de derecho internacional, desde un punto de vista de derecho constitucional, desde la jurisprudencia del Supremo y por qué la vía que nos ha dado el Supremo es un callejón sin salida que solo genera frustración y revictimización absoluta a las víctimas y por eso es necesario lo que proponen las compañeras de Raíces en su informe del lunes de la reforma de la ley de tratados. Y aquí os voy a poner algunos ejemplos prácticos porque creo que a veces cuando hablamos de litigio estratégico nos olvidamos de las personas que hay detrás, no nosotros, en concreto no, pero en general. Ejemplo, mujer marroquí que tiene un niño de 1 año y una niña de 3 años. Va a ser desahuciada sin haber evaluado adecuadamente con servicios sociales, alternativa habitacional, etcétera. Bueno, por supuesto, sin intérprete, todo lo que le llega a la señora ya es la ejecución del desahucio del IBIMA, ¿vale? Que es la empresa de vivienda pública de Madrid. Cuando llega este caso, se pide, ¿no? Es uno de esos casos en los que puedes pedir una medida cautelar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿vale? Para el pacto. Consigues la medida cautelar, te contestan enseguida, te dan la medida cautelar y se le dan traslado también a las autoridades correspondientes, que es Ministerio de Exteriores. Tú vas al juez o a la jueza con esa medida cautelar y directamente lo rechazan, no suspenden el desahucio y tampoco hacen, o sea, tampoco describen o motivan en virtud de la... O sea, es como si eso que yo acabas de presentar fuese una solicitud sin un documento aparte de Naciones Unidas. Da exactamente igual porque en la motivación de la denegación de suspensión no hay mención a esa medida cautelar, ¿vale? Por activistas se suspende el desahucio de facto, quiero decir, se pone una nueva fecha, se vuelve a enviar la medida cautelar, se envía esta medida cautelar a todos los agentes intervinientes y nadie hace ni caso. Al final se ejecuta el desahucio, ¿vale? Se ejecuta el desahucio, esta persona acaba ocupando, bueno, estuvo como en una vivienda, etcétera. Bueno, no os voy a decir todo ese periplo, pero unos impactos muy importantes en la persona que a día de hoy sigue teniendo necesidades urgentes. El TSJ revoca la decisión de primera instancia y luego, posteriormente, hay un dictamen favorable del Comité DESC. ¿Sabemos qué ha pasado? Porque hemos ido a todos lados con la revocación del TSJ y con el dictamen del comité y no se está reconociendo, no se le está dando una alternativa habitacional, no está habiendo reuniones entre servicios sociales, Fiscalía ni se la espera, Comunidad de Madrid, por supuesto, en absoluto. No nos están reconociendo una indemnización para la víctima tampoco. ¿Vale? O sea, este es el nivel de... o sea, que es que ya no es un planteamiento de pensar qué naturaleza jurídica tienen los dictámenes, sino vamos a aterrizar. Otro ejemplo, ¿vale? Lo que os decía antes de los 3 dictámenes del Comité CEDAW en violencia obstétrica. Después de estos 3 dictámenes hay una reforma de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos. Y dicen, oye, pues igual... es una buena oportunidad, no sé, para ver qué es lo que nos dice la CEDAW y hacer un planteamiento de un reconocimiento, porque una de las medidas generales que se piden en esos dictámenes es, oye, que haya un reconocimiento de la violencia obstétrica como una forma de violencia de género para que pueda tener ese enfoque de género y se pueda abordar desde la política pública, o sea, poco más, ¿eh? Y la respuesta de las negociaciones fue no. Y si tú ves la nueva versión de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, sí que hace pequeñas menciones a parto respetado, a que se tiene que escuchar a la mujer, pero de manera deliberada no se quiso introducir el término de violencia obstétrica ni se quiso reconocer que en algunas comunidades autónomas, siempre en las leyes relacionadas con violencias machistas, se reconoce como, por ejemplo, Cataluña, ¿vale? Que sí que tiene una definición. Otro ejemplo más que se lo voy a robar a mi compañera Isabel, que lo dijo en la presentación del lunes, si alguno de vosotros creo que estuvo atenta,
en la ejecución de uno de estos dictámenes de violencia obstétrica, en el que nos han pasado la pelota por razones de competencia territorial, funcional, nadie quiere resolver sobre la ejecución de los dictámenes. Esto en concreto, el Servicio de Salud Vasco es especialmente combativo y bueno, pues un poco al final lo que planteaba, ojo, cuando tú pides una reclamación patrimonial y argumentas los daños, ¿no? Pues ellos lo que planteaban es que no puede haber esos daños porque la víctima, Naya, porque ella nos permite que digamos su nombre y que hablemos de ello, posteriormente escribió un libro que se llama Mi parto robado. Y luego ella ha dado charlas sobre violencias obstétricas, sobre lo que sufrió ella, tiene una tienda de cositas para bebés. Bueno, entonces lo que plantea la otra parte es que Naya se ha lucrado del dictamen del Comité de Naciones Unidas, ¿vale? Y por lo tanto, la jueza pide todas las declaraciones del IRPF, del IVA, de todo, de Naya, desde hace muchísimos años. Nosotros hemos intentado combatir eso, hemos conseguido que se reduzca lo que se pide como prueba a los años en los que ha publicado el libro, porque esto ya era... O sea, en el momento en el que Naya, que cada vez que la llamamos, nos dice, ay, estos van a ser malas noticias, no me asustes, espera que me siento. 14 años lleva Naya así. Que Naya tenga que leer eso es tremendo. Es una revictimización tras revictimización. Que te reconozcan es muy interesante porque cuando estas víctimas de violencia obstétrica de repente llegaron a Naciones Unidas y ganaron, ellas decían, bien, soy víctima. Porque alguien les había reconocido como víctimas. O sea, para ellas fue reparador. Y lo que ha significado eso ha sido nada. Más revictimización. Y Naya puede contarlo porque Naya está en este contexto. Pero hay otras víctimas como Rimo, que es esta compañera que os digo que ahora mismo tiene una necesidad urgente de vivienda, u otras compañeras que el daño psicológico ha sido muchísimo mayor y que a día de hoy no está reparado. Bueno, pues no pueden hablar en estos términos. Y no pueden ser partícipes plenas del procedimiento de ejecución porque ya no pueden más. Y muchas de ellas en un momento dado dirán, ya no quiero más. Y nosotras tendremos que dejar ese litigio, ¿no? Entonces, por eso es tan urgente y por eso yo estoy tan pesimista, porque creo que estamos en un momento en el que a todo el mundo le da igual el derecho internacional. Entonces, da igual que tengas un dictamen de un comité. No está aquí Javier Rubio, pero con el tema de la Carta Social revisada, el dictamen de la Cañada Real es súper potente, súper contundente. No ha habido un solo cambio. Siguen estando sectores enteros sin luz. Entonces, en un momento en el que a todo el mundo le da igual el derecho internacional de los derechos humanos y en el que además no hay ningún mecanismo ejecutivo, yo la verdad es que o hay un cambio legal, que luego le puede pasar como a Gloria, ¿no? Que haya ese cambio legal y que te obliga a hacer las sentencias en lectura fácil y luego nadie lo cumpla, pero por lo menos te puedes referir a algo. Es que ahora mismo tenemos como todo eso en contra. Entonces tenemos que seguir luchando, como dice una compañera patuca, ¿no? De fallo en fallo hasta la victoria, pero a veces, bueno, pues creo que uno de los retos también es el cansancio de las víctimas y de las personas que acompañamos. Bueno, pues, a ver, yo creo que la pregunta es muy complicada. De hecho, llevo dándole vueltas tiempo. Creo que como ha dicho Paloma, sí que es necesaria una modificación de la ley de tratados, pero creo que el tema es dificultoso porque los propios comités de Naciones Unidas han dicho que los dictámenes no son vinculantes. Entonces tenemos la observación general 33 del comité que nos dice que la función del comité no es la de un órgano judicial y habla de que se emiten con un espíritu judicial, concepto que incluye la imparcialidad y la independencia. Y luego habla de la ponderada interpretación del lenguaje y de un carácter determinante de las decisiones, algo que es un concepto que no sabemos bien a qué se refieren con determinantes. Y luego, de hecho, el propio Comité de Derechos Humanos dice algunos estados no aceptan el contenido del dictamen y entonces el comité considera que el asunto sigue en proceso de diálogo entre el comité y el estado parte, ¿no?
La Comisión de Venecia también se ha pronunciado sobre el valor de los dictámenes y creo que ahí tenemos muy difícil la vía de la ejecución directa de los dictámenes. Sin quitar, es decir, que no sean resoluciones judiciales no significa que no sean documentos legítimos, ¿no? Porque los países han firmado un tratado internacional y eso genera unas obligaciones internacionales. Entonces, yo creo que ahí es muy complejo y que lo que sí que tiene y está claro que el Estado español y cualquier Estado que haya firmado los tratados tiene una obligación de pacta sunt servanda y tiene una obligación de actuar de buena fe. Y creo que lo que no está pasando en los tribunales españoles y en relación al Estado español es que no está actuando de buena fe porque ha firmado un protocolo facultativo y ha asumido unas responsabilidades internacionales y cuando se plantean bueno, pues los dictámenes de los comités, lo que están haciendo es caso omiso de los dictámenes de los comités porque tienen una obligación de tomar en debida consideración y eso es lo que no está ocurriendo. Yo creo que España, que tenemos muy complicado el lograr un reconocimiento de la aplicación directa de los dictámenes, pero creo que sí que hay que apretar o de alguna manera hay que ir a través de ese incumplimiento de tomar en debida consideración y de actuar de buena fe del Estado español. De hecho, la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos dice que, ¿no? que dice que la obligación, porque yo creo que ahí hay un problema en cómo interpretamos, ¿no? ese deber del Estado, ¿no? de tomar en debida consideración. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los límites de tomar en debida consideración? ¿no? ¿Cuáles son los límites de estoy cumpliendo? Entonces, creo que ahí hay que ahondar muchísimo e ir a través de que los tribunales interpreten exactamente qué significa eso y luego ir a la cuestión de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha dicho que para acotar eso, en la interpretación que se haga de los derechos fundamentales hay que tener en cuenta lo que han establecido los órganos de vigilancia de los tratados. Es decir, obviamente en ese deber de cumplir el tratado y en ese deber de tomar en consideración y cumplir las obligaciones convencionales entra el que dentro de tu interpretación tengas en cuenta lo que han establecido los órganos de vigilancia de los tratados. Y eso no es incompatible, porque lo dicen los propios, bueno, los órganos de Naciones Unidas, que hay países que ya han adaptado su legislación para que a las víctimas se les indemnice, ¿no? Entonces, yo creo que no es incompatible el que haya una modificación y que se reconozca el valor de los dictámenes, pero bueno, creo que ahí jurídicamente tenemos un obstáculo. Ah, bueno, perdón. Y lo de la colaboración con la academia. Nosotros trabajamos en colaboración pues, con otros despachos, con la academia, etcétera, pero creo que las organizaciones estamos muy sobrecargadas y que necesitamos investigar. Creo que el aval de la academia, pues cada vez que investigamos es necesario. Entonces, pues para nosotros creo que es un aliado necesario, ¿no? Un cooperador necesario, casi diría. Gracias. Quería dar un apunte porque se me ha olvidado completamente la parte de la colaboración con la academia y creo que es relevante en este contexto en concreto. Yo creo que es muy importante partirnos de la base de la profesionalización de los derechos humanos. Creo que las clínicas jurídicas hacen un trabajo estupendo dirigidos por profesionales académicos que están especializados en la temática. Creo que están aflorando mucho, por ejemplo, espacios pro bono dentro de despachos y creo que hay que tener cuidado y hay que saber para qué se acude a estos despachos, porque a lo mejor lo que te encuentras son pues varios socios de mercantil que en un momento dado van a ayudarte, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, a nivel procesal de determinadas cuestiones que a las que estamos especializadas en otras áreas nos cuesta, es algo súper importante, pero
me parece mucho más importante cuando estamos hablando de avances y de estrategias creativas contar con la academia que puede tener ese tiempo para pensar. Nosotras hemos utilizado diferentes mecanismos, hemos conseguido, que no es fácil, que se admitan peritajes jurídicos, ¿no? Que muchas veces los jueces dicen, oye, iura novit curia, esto no me parece, pero bueno, lo planteamos como sociojurídico, peritaje sociojurídico, la cuestión es cómo lo llames, ¿no? Pero que es como te voy a explicar cuáles son los estándares internacionales, que no te lo voy a explicar yo en la demanda. Te voy a explicar una súper experta, ¿no? O sea, como un dictamen, por así decirlo, como si fuese un peritaje. Y luego, en concreto, hemos, suena fatal decirlo así, no, pero hemos utilizado a compañeras, algunas están entre vosotras. Quiero también dar un reconocimiento a esto, porque cuando, por ejemplo, estamos hablando de abrir camino con estrategias nuevas, es muy importante darlo muy mascadito y es muy importante darlo muy explicadito. Y, por ejemplo, ligándolo con lo que ha hablado antes Gloria, ¿no? de los estereotipos y lo difícil que es esta aplicación judicial con este enfoque en varios de los, de los procedimientos que tenemos abiertos. Hemos aprendido muchísimo de la compañera Elisa y de Catalina, porque ellas es como, nosotras hemos identificado el estereotipo perfectamente, está ahí, no lo ves tú, yo lo veo perfectamente, eso está claro que es reducir a la mujer a su función reproductiva, si ya lo dice la magistrada Montalbán, yo si quieres te la cito, ¿no? Pero no, yo lo que quiero es dotarlo de un método científico, ¿no? Entonces, el poder contar con las compañeras que desde la academia resulta que da la casualidad de que están creando una metodología científica para detectar estereotipos en decisiones judiciales y que están generando eso, ¿cómo puedo utilizar yo toda esa ciencia jurídica y planteárselo al tribunal y decirle, oye, esto no es que me lo invente yo porque soy una activista feminista y viene a poner su agenda sobre la mesa a través de un recurso de amparo. Es que esto tiene una base, y una base científica, y está aquí, y tiene que ver con gaps argumentales y que tienen que ver con estos sesgos, y no es porque lo diga yo, es porque tiene un sentido, ¿no? Entonces, ahí, ese es el espacio en el que nosotros, si estamos más en el día a día, es imposible que lo hagamos. Es imposible, y no quiere decir que en un momento dado desde la academia se hagan ad hoc cuestiones concretas con casos concretos, sino aprovechar todo el trabajo que estáis haciendo. Entonces yo creo que también, al igual que decía mi compañero, que pues al final nosotros nos enteramos de en qué estamos cuando de repente nos reúnen, sí que sería genial el poder establecer redes en las que las abogadas, por ejemplo, sepamos en lo que estáis trabajando para decir, oye, yo creo que eso a mí me interesa para plantear X, ¿no? Y pues yo ahora estaba pensando, de repente al escucharte hablar, Gloria, y pensaba también en José Luis, ¿no? Que trabaja muchísimo el tema de derechos de personas con discapacidad. Ahora que tenemos un caso que estamos trabajando, sí, el contenido del derecho a la asistencia personal en el marco de la autonomía de las personas con discapacidad, si en las comunidades autónomas y si la ley de dependencia lo plantea de manera suficiente y si discrimina por razón de género, claro, de repente digo, es que yo parto de una base, bueno, pues de la base que me dice la clienta y del estudio que yo pueda hacer, pero es que estoy segura de que hay personas aquí que han estudiado esto y que a lo mejor podemos ver de qué manera generamos sinergias. Entonces, no sé cómo puede ser, porque entiendo que vosotros tenéis vuestros espacios para anunciar lo que hacéis, vuestras publicaciones, yo contacto en LinkedIn con las personas, de repente veo una publicación y escribo, oye, hola, no sé si puedo hablar contigo, me interesaría hablar, ¿no? Entonces, bueno, que yo creo que los que estamos convencidas dentro de la academia y dentro de la abogacía de que con argumentación jurídica se puede avanzar en estándares que luego protejan a más personas, tenemos que tratar de pensar esos espacios y que no sean solamente casualidades o fruto de relaciones personales. Muy bien, pues muchas gracias a las cuatro. Ahora tendríamos un tiempo para hacer preguntas, para hacer algún comentario breve, porque ya estamos un poco fuera, pero démonos unos 10-15 minutos y si hay alguna palabra. ¿No? Gloria. Brevemente, que he hablado mucho, nada, felicitar a los intervinientes, que el contacto con la realidad es muy importante, ¿vale? Yo ya pasé por esa realidad y ahora estoy en el lado oscuro, en la otra parte. Yo creo, y esto es una opinión subjetiva,
que en la justicia tenemos mucho miedo a las avalanchas. Y el desconocimiento de lo que puede implicar una resolución que reconozca una resolución internacional de cualquier comité de derechos humanos nos da miedo a la avalancha. Esto es lo que creo que late, ese desconocimiento y la avalancha, dos elementos. ¿Es necesaria la formación? Sí, pero es que si no queremos formarnos es muy complicado. Lo de las periciales, que me parece estupenda idea, el problema es que en esa pericial vean que quieres darles una lección. Porque se trata de una pericial en lo que somos peritos, que es el mundo jurídico, que hacemos una oposición de 300 temas. Entonces, a ver, yo voy viendo los problemas, las ideas son fantásticas y maravillosas. El problema, a ver, aquí la solución sería tan sencilla como que desde arriba se dictase una resolución que atajase todo. El problema es que desde arriba no hay interés por hacerlo. Pero con una sentencia del contencioso, Ángela González, con 2 más, ya estaba. Pero claro, si hay vaivenes y el tema de Ángela, hombre, no les quedaba otra. Porque si ahí no, vamos, desestiman el impacto social que eso hubiera tenido, porque era un caso vergonzoso, hiriente, vergonzoso y sangrante. Entonces, pero claro, el caso de la prisión, ahí hay otros estereotipos que concurren, muy diferentes. Y todavía los reclusos no han salido a la calle a reivindicar sus derechos. Las mujeres sí hemos salido. Entonces, ahí es muy complejo, pero en cualquier caso hay que ser creativos. Estoy contigo, con vosotros, ¿no? En el gran trabajo que hacéis a todos los niveles es muy necesario visibilizar lo que hacéis, es muy necesario que nos deis herramientas que nos faciliten el camino, recordar que nosotros no tenemos tiempo y una herramienta rápida, fácil, sencilla, que venga con la bendición Ave María Purísima de la universidad, que a esa sí nos la creemos, que es la academia. Bueno, no al 100%, pero un poco sí nos la creemos. Esto es una buena manera de intentarlo. Y luego, pues esto, la formación dentro de la carrera. Yo, hasta donde puedo, os traeré allí donde se me deje formar, ¿no? Luis y Carmen, ¿no? Son personas habituales en la formación en la Carta Social Europea. Y a pesar de todo, ves lo que tenemos, ¿no? Que la Sala Cuarta ha dicho que nos aplica. Y luego otra cosa que dejo caer y ya acabo, os lo prometo. No hemos hablado aquí de la diferencia que hay entre suscribir un tratado y luego el protocolo facultativo del tratado. Que hay una diferencia sustancial. Esto pasó con la Carta Social revisada, en la CEDAW hay un protocolo facultativo que permite interponer las quejas. Este es un elemento que yo os animo a que utilicéis en estrados. Es decir, señoría, no es lo mismo, como no se creen los convenios, no es lo mismo suscribir un convenio en general que luego el protocolo facultativo quiere decir que puedes poner una denuncia quiere decir que se convierte en una resolución personalizada y esa resolución tiene un compromiso que va más allá que la mera ratificación del convenio. En fin, lo dejo así, que se me había ocurrido como otro elemento creativo. Muchas gracias y felicidades a todos por la intervención. Y otra pregunta, la recogemos conjunta, ¿cierto? Sí, pues me ha parecido extraordinario esta mesa redonda. Paloma también. Me ha parecido muy interesante. Entonces, un poco pienso en línea con lo que ha señalado Gloria. A ver, o a partir de ahora hacemos recomendaciones de que el Estado no firme protocolos facultativos por los cuales se pueden presentar quejas, que no los firme, porque si nada es vinculante, nada es obligatorio, todo es retórico, pues o si los firma, y mi opinión es que tenemos que seguir trabajando con el argumento de que una firma y ratificación de un protocolo tiene que llevar a una decisión que se va a aplicar. Cómo se aplique, pero se tiene que aplicar. Es decir, la idea de ¿qué quiere decir que le van a dar la consideración debida? Entre otras cosas, lo tendría que decir el legislador. También cuando asume esto, ¿qué quiere decir dar la consideración debida a un dictamen de un comité? Pero yo creo que de ahí tenemos que seguir hacia adelante. O sea, no podemos... nos hemos enfrentado a muchos problemas. Perdón. Pero yo creo que ahí hay que seguir. Y
o sea, en el mismo sentido es que me han parecido todas interesantísimas, pero cuando una audiencia provincial, por ejemplo, te dice, perdón, es que usted lo que está diciendo aquí está apelando a una serie de normas como la Convención de los Derechos del Niño y tal, y dice, y todo eso son normas programáticas. Pero ¿cómo no? O sea, y eso lo dice un juez y no pasa nada, y está escrito en una sentencia y no pasa nada, pero ¿cómo normas programáticas? O sea, eso yo creo que es, y luego otro problema fundamental, pero que no se quiere aceptar, que es el error judicial. Pero en España no se puede hablar de error judicial, ningún juez se equivoca. No, es un tabú, quiero decir, no se puede. Pero una de las fuentes de incumplimiento de esto es esa, que es como lo que tú señalabas. Bueno, nada, o sea, es reforzar todo lo que habéis dicho y os agradezco muchísimo esta mesa porque me ha parecido interesantísima. Muchas gracias. Yo ahí quería comentarte que yo creo que, claro, ese es el gran debate entre, por ejemplo, internacionalistas y constitucionalistas. Los internacionalistas dicen, no, que nadie diga realmente que son súper vinculantes porque entonces empiezan a salir los estados de los convenios y en realidad preferimos que estén, aunque sea solo por lavado de cara y por poder seguir haciendo incidencia. Ahora bien, sí que es cierto que hay otras estrategias. En la publicación esta que os digo que está en la web de APDHE, un compañero que es Rafa Cid, desde Gentium, logró, es diferente, ¿no? Porque es verdad que no es una reclamación patrimonial, pero sí que venía acompañada de una indemnización, ¿no? Y precisamente lo que planteó no es tanto una reclamación patrimonial, sino una solicitud de un derecho. Es decir, yo tengo un dictamen del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad que establece que la policía, creo que era urbana de Barcelona, no ha ajustado mi puesto y entonces me ha forzado a, pues no sé si era jubilación o, bueno, como al área ya de la protección social, como no hemos ajustado, no hemos hecho ajustes razonables, entonces aquí el comité dice, oye, no, se tendría que haber hecho el ajuste razonable del puesto, porque esta persona puede seguir trabajando, pero en otro puesto. Entonces, él lo que hizo fue solicitar este ajuste de nuevo. O sea, no pidió una reclamación en ejecución de un dictamen de un comité, lo que hizo fue solicitar y una de las cosas que aportaba como un elemento a considerar es el dictamen. Y esa sentencia, tanto en instancia como luego en apelación, porque luego también había una indemnización. Entonces, fue una manera de reparar y fue una manera creativa y distinta de hacer eso. Ahora, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid con vivienda, no está saliendo bien. Cuando tú vas con el dictamen del Comité DESC diciendo que esta persona se le tiene que al menos evaluar en virtud del interés superior del menor y con perspectiva de género las necesidades habitacionales y ver qué se puede hacer, y como elemento a valorar vas con el dictamen, te dicen que a la lista de espera, que no tienen que hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante el seguir luchándolo, el seguir viendo posibilidades y el seguir empujando, y siempre teniendo en cuenta todas las ideas que se puedan aportar, porque todo es probar. Ahora bien, es importante que también sepamos desde la academia y desde la abogacía que hace litigio estratégico que también hay que ver con las víctimas, porque el probar y probar, al final hay víctimas que se sienten que son conejillos de indias, ¿no? Y es como, oye, es que yo no quiero que tú pruebes cosas con mi caso, quiero que vayas a lo seguro, por favor, no hagas más, no. O, por ejemplo, en uno de los casos de repente te pones a abrir procedimientos administrativos para ver si alguien, porque nuestro objetivo es que alguien diga qué es la debida consideración, dígamelo usted, y entonces yo ya lo veo, ¿no? Y de repente te das cuenta con que tienes 5 procedimientos administrativos abiertos. ¿Qué pasa cuando haya que ir a la vía judicial? ¿Qué pasa con las costas? ¿Quién se las come? Es que esto es muy grave y es una revictimización y es un blandamiento. Entonces también hay que tener cuidado y elegir muy estratégicamente con quién hacemos carambolas y con quién queremos ir a lo seguro, ¿no? No queremos nosotras, sino por acompañar a las propias personas. Entonces yo creo que eso es importante, pero vamos, coincido totalmente con vosotras. O sea, yo respecto al temor a la avalancha de casos, yo creo que esto se evitaría si tuviéramos unos procedimientos claros, como los que se proponen en el informe de raíces, ¿no? O sea, que haya una estructura
institucional, donde esté en claro quién hace qué, que reciba los dictámenes, que reciba las sentencias y donde allí se discuta, bueno, a ti Poder Ejecutivo te toca esto, a ti Poder Legislativo te toca esto, a ti Poder Judicial te toca esto. Que hubiera una previsibilidad de qué es lo que van a hacer las personas que hayan ganado una reclamación internacional, sea del tipo que sea, una vez que la hayan ganado y que no empiecen a pensar los jueces y tribunales, uy, Dios mío, ahora va a venir todo el mundo y me van a poner, yo que sé, incidentes de ejecución o solicitudes de reclamación patrimonial, porque hubiera un procedimiento claro de qué es lo que se hace, ¿no? Que ya hace muchos, no años, décadas, que hemos ratificado los distintos procedimientos y que todavía nadie se haya hecho la pregunta fundamental de, bueno, ¿y esto cómo lo organizamos internamente? Pues es muy raro. No es tan raro porque en otros países tampoco existe mucho. O sea que, y después yo creo que, o sea, sí que hay una, recogiendo lo que decía Paloma y María José, una bestia negra a la que nos tenemos que enfrentar, que es esto de la aplicabilidad directa de las disposiciones de los tratados internacionales, ¿no? Porque es verdad que cuando tú tienes un tratado internacional que lo que te dice es, bueno, se procurará, los estados actuarán en el sentido de, y todo esto, siempre te encuentras con este obstáculo, ¿no? Y claro, pues desde que en el año 1928 la Corte Permanente en el dictamen de Danzig dijo, bueno, cuando se deduzca de la intención de las partes contratantes que han querido conferir derechos directamente a las personas, no hay ningún problema. Bien, allí se dio un paso adelante, los tratados internacionales pueden conferir derechos a las personas, pero cuando las partes lo hayan querido así. Y entonces, claro, te tienes que encontrar con demostrar por los métodos interpretativos, por los trabajos preparatorios, que eso fue así y esto lo llevamos arrastrando. Pero bueno, no solo son los tratados internacionales normas programáticas, hay muchas normas de derecho interno que son súper programáticas. Yo con la LOPIBI, la LOGILS y otras es que me doy así porque las lees y dices, ¿qué saco de esto? Si es que esto se lo presenta a un juez y me dice, como no haya un desarrollo reglamentario, yo con esto no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cuestión que nos tenemos que plantear muy en serio, porque es una objeción muy seria, es una objeción muy fundada en la tradición del derecho internacional y tenemos que trabajar en decir, bueno, no tienes estas normas programáticas un contenido mínimo, no hay un umbral mínimo evidente de incumplimiento claro en el que yo ya sí pueda reclamar, aunque ya no pueda hacer mucha más floritura después, ¿no? Pero a mí, o sea, es una de las cuestiones que más me rondan la cabeza y que creo que sí que necesitamos ahí anclar muy bien, porque es la objeción que siempre, o sea, porque un tratado puede ser vinculante, pero puede ser no directamente aplicable. El artículo 30 de la Ley de Tratados nos lo aclara así. Entonces, yo creo que ahí... Yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, de que esto no se debería de judicializar, es decir, el que se tenga que judicializar, el conseguir una resolución de un comité es un síntoma patológico del sistema. O sea, es que hay un problema en el sistema. Lo que debería de haber es un Estado que reconozca que tiene una obligación de hacer y que dentro de esa obligación de hacer está el contenido de las resoluciones de los comités porque ha firmado un protocolo facultativo. Y para mí esa es la base de yo asumo mis obligaciones convencionales que en el tratado además las obligaciones convencionales ya sabemos que están de una manera tan general y tan difusa que lo que vale es cuando se aplica al Estado concreto, se aplica al caso del Estado, es decir, cuando tengo un informe periódico y me examinan o cuando tengo pues una investigación o tengo un dictamen en base a una comunicación individual. Y luego la otra parte que yo estoy interesada en recibir la última versión de vuestro informe, bueno, la versión completa del informe, es porque creo que quizá, yo no sé nada de esto, como digo así, pero creo que también quizá deberíamos de intentar desarrollar el tema del control de convencionalidad. Aunque no tengamos algo directo, yo creo que ahí hay una vía donde habría que intentar desarrollar como sea el tema del control de convencionalidad, porque eso nos daría una herramienta ya mucho más potente.
Sí, sobre esto, bueno, Luis Jimena, que está aquí, ha publicado artículos, ¿no?, sobre si es posible el control de convencionalidad interno y tal, y nosotros lo hemos explorado un poco, lo hemos visto así explícitamente en 2 votos particulares que son de Gloria además, pero digamos pocos, y hay esta sentencia famosa del Tribunal Constitucional, ¿no?, pero bueno, pocos, según yo, no he entendido bien lo que significa el control de convencionalidad en la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y otro argumento que daría también, que creo que no ha salido aquí, es el del efecto útil de los tratados, que está en la Convención de Viena, ¿no?, y que al final para interpretar normativa internacional creo que no lo podemos perder de vista. Pero bueno, no tenemos ya más tiempo, solamente quería acabar con una reflexión, primero en el sentido de que, bueno, hacen falta espacios de articulación como este, ¿no? Creo que de aquí pueden salir muchas oportunidades de colaboración y de fortalecimiento a nivel de aplicación de los derechos humanos, y al menos nosotros desde el Instituto estamos pues muy dispuestos a continuar por esa línea y a tener esta interacción y seguir pues aportándonos mutuamente. Y luego también tenemos la obligación más específica de la formación, ¿no? Eso es algo que también tenemos un proyecto sobre la transversalidad de los derechos humanos en los planes de estudio de derecho. Por ejemplo, el otro día en clase con alumnos de cuarto, pues les puse un ejemplo de la Convención CEDAW y pusieron cara de qué nos estaban hablando. Nunca en cuarto, a punto de titularse, han oído hablar de la Convención CEDAW. Nunca. No tenemos la asignatura obligatoria de derechos humanos, ni esta facultad, ni la mayoría en España. En este caso, en nuestro caso, es una asignatura optativa de último año que cursan, según estadísticas del decanato, aproximadamente el 10% de estudiantes. Al contrario, el 90% de graduados de esta facultad no tienen conocimiento sistemático o mínimamente articulado de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Luego, ¿qué le podemos pedir a la judicatura si no estamos formando a los juristas que se están titulando, ¿no? Entonces eso también yo creo que debemos hacer un informe crítico para las facultades, para la conferencia de decanos, no sé cómo, pero para que vuelvan a ser o sean, que nunca lo han sido, obligatoria, una asignatura ¿no? Para que sea obligatoria, más transversal. Por supuesto, no podemos olvidar la transversalidad, creo que ha sido una de las 2 palomas que ha dicho, bueno, es que no podemos, hoy en día no podemos entender el derecho civil o el derecho penal o el administrativo sin entender de derechos humanos, ¿no? Se consideraría que una persona que se dedica al derecho, si no tiene nociones mínimas de derecho administrativo o de derecho civil o de derecho del trabajo, de cualquier otra rama, pues no es un jurista mínimamente, pues tampoco de los derechos humanos, ¿no? También debe ser un contenido esencial, si no, ¿cómo vamos a aplicar el 10.2 y cómo vamos a generar el acceso a la justicia para las personas, que de eso se trata, ¿no? Bueno, nada, quería acabar con esta reflexión agradeciendo mucho vuestra presencia aquí, también a Paloma desde casa le mandamos un abrazo. Y bueno, seguimos el lunes que viene, ya sabéis que tenemos más actividades de la Semana de Derechos Humanos. El martes, que el lunes es fiesta. Bueno, muchas gracias.